¿cómo era que se llamaba? Contar sí conjunto. Contar sí y sumar sí conjunto, pero después de eso pues no hicimos lo más nada. ¿No se acuerdan ustedes? Entra un poco en tu archivo de trabajo, vamos a mirar. Hasta ahí nomás lo hicimos, y bueno, hasta ahí nomás lo hicimos. Ya está. Bueno, ok. Quiero que ahora, a ver un poco, terminamos, pero bueno, dale mostrar y vamos a, sí, a ver un poco, contar si conjunto. Después tiene que venir, sí, filtro avanzado. Abrí ese. Filtro avanzado. Bueno, este todavía no hicimos, ¿verdad? O ya hicimos. No, ¿Te acordás de algo, Cintia? Ese no está todavía pintado en amarillo en su pestaña, ¿verdad? o yo nomás no tengo. Creo que yo nomás no tengo. No, y eso es Jeje. lo que tenemos que saber si es que Validación. Este ya hicimos todo ya para mí que era tabla sí, dinámica total. uno. Creo que Abrí todavía un no poco, hicimos. abrí un poco, abrí un poco. No, porque para mí después de funciones lógicas y de esto, ya viene tabla dinámica, pero por eso quiero confirmar con Cintia. Cintia, si por ahí puedes comentarnos un poco si recordás. Ah, este también creo. Gusta el partido cada persona. Ese para mí que ya hicimos. Para mí que ahora viene directo tabla dinámica. Abrir el ejercicio de tabla dinámica, vamos a desarrollar ese, ¿sí? Entonces va a ser clic derecho, mostrar y el ejercicio tabla 1 vamos a hacer, ¿sí? Ese. Bueno. El ejercicio Tabdin 1 muestra lo que tiene que ver con las tablas dinámicas. Nosotros todavía no hicimos ningún ejercicio de tabla dinámica que se recuerden, ¿verdad? No, ¿No? no. Bueno. Entonces vamos a hacer de la siguiente forma. Primero vamos a ver un poco cuáles son los tipos de tabla dinámica que existen, que se pueden ver, que se pueden verificar. Nosotros vamos a terminar de hacer todo estos ejercicios del 1 al 5 y al último vamos a hacer un inventario de tablas dinámicas, como para poder tener bien, digamos, guardado en nuestro archivo cuáles son todos los tipos de tabla dinámica que uno puede conocer, uno puede ver, uno puede hacer, ¿sí? Entonces, vamos a arrancar con esto. Primero, una tabla dinámica, ¿qué es? Una tabla dinámica es una herramienta que Excel pone a disposición del usuario para poder agrupar de forma rápida, agrupar y resumir, ¿sí? Entonces, esta información que nosotros tenemos en la base de datos se tiene que mostrar de una forma rápida y la forma rápida que Excel utiliza para hacerlo es con la tabla dinámica mediante operaciones básicas. Las operaciones básicas son varias, pero una de ellas es la que muestra por excelencia, que es la suma. Entonces, lo primero que yo voy a ver cuando pase la información de base de datos a tabla dinámica es que el dato se va a sumar, siempre y cuando tenga información que se pueda sumar. O sea, si yo tengo columnas de texto nomás y eso paso a tabla dinámica, no voy a poder sumar absolutamente nada. Tengo que tener por lo menos una columna que tenga importes para que esa columna pueda sumarse en la tabla dinámica y que yo pueda ver y que tenga sentido esa información. Entonces, vamos a arrancar de la siguiente manera. Primero, vamos a seleccionar toda la base de datos desde fecha hasta el último dato. Quiero que te posiciones en la celda A10, donde está el encabezado fecha. Y desde ahí vamos a seleccionar. Va a ser Control Shift, flechita a la derecha, flechita abajo. Y en Es de ese fecha. momento, sí, Control Shift, flechita derecha, flechita abajo. Ahí se seleccionó toda la base de datos. Ahora nos vamos a la cinta de opciones en insertar. En insertar está el asistente de tabla dinámica mediante un botón. El primer botón de la izquierda es justamente el que vamos a usar, el que corresponde a la tabla dinámica. Ojo que hay dos botones. El otro botón decía solamente tabla, pero no importa. Eh, de hecho, se ve lo ahí todavía, ¿verdad? El de tabla es otra cosa. El que dice solo tabla es pasar a formato de tabla un rango de datos. Pero en este caso el botón de tabla dinámica lo que intenta es pasar esta información a tabla dinámica, pero él necesita que yo le defina dos cosas. Primero, si esta selección que hice recién
es la que va a pasar a tabla dinámica, en este caso es correcto, ¿sí? Por eso me muestra, y de hecho ahí dice, seleccione una tabla o rango. Y ojo con ese pedido, tabla o rango. Ahora mismo esta información no tiene formato de tabla. Después vamos a ver cuál es la que va a tener formato de tabla. En este caso tiene formato de rango. El rango empieza en A10 y termina en G67, ¿sí? Y se visualiza de esa forma. En el siguiente ejercicio yo voy a pasar a un formato de tabla esta base de datos y ahí vamos a ver qué diferencias hay cuando yo selecciono un rango de datos y cuando selecciono una tabla de datos, ¿sí? En este caso es un rango y esa es la característica. Bueno, la siguiente, allá abajo dice, elija dónde desea colocar el informe de la tabla dinámica. Él por defecto va a colocar en una nueva hoja de cálculo. Yo puedo cambiar eso que está por defecto y poner, por ejemplo, que sea en una hoja de cálculo existente. Pero si marco hoja de cálculo existente, sí o sí yo tengo que definir la ubicación de cuál de todas estas hojas existentes va a ser donde yo voy a insertar la hoja o la tabla dinámica en este caso, ¿sí? En esta ocasión, yo le voy a decir nomás hoja nueva de cálculo para poder ver con mayor amplitud la característica de la tabla dinámica. Porque si ahora tengo que poner, por ejemplo, al lado de esta base de datos, voy a tener muy poco espacio para poder ver al mismo tiempo mi base de datos, mi tabla dinámica y las herramientas de tabla dinámica que también voy a tener que mostrarle. Entonces, para una mejor explicación, vamos a dejar nomás en nueva hoja de cálculo. Al darle a aceptar, entonces él va a incorporar una hoja nueva a la izquierda de esta hoja Tabdin 1 y ahí va a mostrarme una tabla dinámica en la hoja blanca. Dale nomás a aceptar y vamos a ver eso. Bueno, entonces, cuando yo tengo una tabla dinámica, tengo tres cosas. Primero, aparece un objeto en la hoja blanca, ¿sí? Que parece ser un dibujo, parece ser un gráfico, ¿verdad? O sea, tiene un tipo, una marca de agua. Esa marca de agua está así en un recuadro, en un rectángulo y dice tabla dinámica 1. Eso que está ahí adentro del rectángulo es el nombre que Excel le empieza a dar a las tablas dinámicas. Porque para entender mal el concepto de objeto, un libro es un objeto, una pestaña, una hoja es un objeto, una celda es un objeto, un gráfico, una forma, una foto y en este caso una tabla dinámica también es un objeto. Entonces, este objeto, o todos los objetos normalmente Excel trata de enumerar o de nombrar, ¿sí? Entonces, el nombre que le da a este objeto, que es tabla dinámica, es tabla dinámica 1. Primero, para que se entienda que una tabla dinámica le da ese nombre y para empezar a diferenciar de otras tablas dinámicas que yo pueda cargar, entonces la enumera y así la diferencia, digamos, ¿verdad? Entonces, eso es lo que inmediatamente yo veo debajo del nombre de la tabla dinámica veo una sugerencia, dice, para generar un informe seleccione los campos de la lista de campos de la tabla dinámica y me muestra abajo unos dibujos. El dibujo a la izquierda más o menos es la tabla dinámica que yo tengo en la hoja y el dibujo de la derecha es lo que yo veo incrustado al lado de la hoja. Se puede ver que está separado en dos partes. La parte de arriba muestra a la lista de los encabezados de mi base de datos. Estos tienen a la izquierda una, ¿cómo? Voy a ir marcando para que se entienda, ¿sí? Sí. Ojo que ahora me estoy refiriendo a esta parte. Digo nomás que este dibujito que está acá a la izquierda, más o menos trata de mostrarme lo que yo estoy viendo a la derecha, digamos, ¿verdad? Entonces, en una primera parte, en la parte de arriba, veo una lista de campos. Estos son los encabezados de la base de datos. Por lo tanto, sería bueno que yo en mis bases de datos pueda darle los nombres que le van a representar correctamente a mi información en la lista de la tabla dinámica. Estas tienen unas casillas de verificación que están vacías ahora mismo y que en el momento que yo vaya necesitando usar, voy a tener que ir a tildar, pero todavía no quiero que tildes para poder seguir la explicación y entender todo primero, ¿sí? Entonces, abajo lo que veo es que también aparece un sector. Este sector muestra a las 4 áreas de la tabla dinámica independientemente a la versión de Excel que yo pueda tener, esto se ve así también, en cualquier versión se ve así, y son 4, ¿sí? Hay un filtro de informe, hay un rótulo, en este caso no se ve todo
porque está un poco achicado. Sí, eso se puede, en realidad se puede agrandar un poquitito más, inclusive si es que hay necesidad. Pero dice rótulo de columna. Abajo de filtro de informe está el rótulo de fila y a la derecha del rótulo de fila están la sumatoria de valores. Bueno, estas son o estos son los nombres de las 4 áreas de la tabla dinámica. ¿Para qué yo necesito saber que tengo 4 áreas en la tabla dinámica? Porque en la medida que yo voy tildando, voy usando los campos, y ojo que con ese nombre también es interesante de entender. Cuando yo digo campos, quiero nomás que se entienda que él le nombra así, lista de campos, le nombra a la lista de los encabezados de la base de datos, ¿sí? Entonces, para no decir columna fecha, columna cliente, columna tipo de cliente, él le nombra campos, le engloba a todos los datos que están en una sola columna en ese nombre, en el nombre campos. Entonces, los campos no son otra cosa que las columnas de la base de datos que yo tengo, en este caso en tabla dinámica, para poder entender que estos son los nombres que yo voy a utilizar en una de las 4 áreas, ¿sí? Y otra vez, yo en realidad puedo ir tildando los campos para que estos aparezcan en el área de la tabla dinámica o en las áreas de la tabla dinámica y también van a aparecer en la hoja. Pero antes de empezar a tildar, quiero mencionar a otro sector importante cuando se usa una tabla dinámica, que son las herramientas de tabla dinámica. Las herramientas de tablas dinámica son 2 pestañas nuevas que se agregan a la pestaña o a la cinta de opciones. En este caso estamos viendo que son opciones y diseño. En tu versión Maga, el nombre de la primera dice opciones. En otras versiones se llama analizar, pero independientemente a cómo se llame esa pestaña, tiene botones que van a hacer que la tabla dinámica que se ve ahora mismo, así como está en pantalla, pueda modificar su visualización. Todo eso vamos a ir viendo después, ¿sí? Acá lo importante es entender que cuando yo tengo una tabla dinámica en mi planilla y estoy en la tabla dinámica, yo normalmente voy a ver, por un lado, la lista de campos que tengo a la derecha de la hoja y por otro lado, arriba, las pestañas que me van a ayudar a modificar la información que tengo en mi tabla dinámica. Bien, dicho todo esto, quiero dar a entender también lo siguiente, que en la medida que yo estoy en la tabla dinámica, siempre voy a ver esas dos cosas, ¿sí? La herramienta de la tabla dinámica y la lista de campos de la tabla dinámica. Pero en el momento que salgo de la tabla dinámica, de hecho, quiero que haga un clic afuera de la tabla dinámica un ratito, ahí en cualquier celda vacía nomás o celda en blanco. Al hacer un clic en una celda vacía fuera de ese dibujo de la tabla dinámica, yo voy a ver que la lista y la herramienta de tabla dinámica van a desaparecer. Quiero que hagas un clic más, por favor, fuera del dibujo de la tabla dinámica. Ahí puede ser. Quiero que notes que en el momento de salir de la tabla dinámica desaparece la lista de campos de la derecha y también la herramienta esa que se veía hace rato allá arriba. Entonces, eso suele ocurrir cuando yo estoy fuera de la tabla dinámica. Para que vuelva a ver otra vez esas dos, tengo que volver a seleccionar el dibujo, que en este caso es una tabla dinámica vacía todavía, ¿verdad? Pero si quiero volver a ver, entonces le doy un clic otra vez al dibujo, van a volver a aparecer las dos cosas. Quiero que le des un clic ahora al dibujo, por favor. Vamos a ver que entonces van a volver a salir Al dibujo, las a dos este. características, a la tabla dinámica vacía por el momento, ¿sí? Bien, y ahí vuelven a aparecer la lista a la derecha y arriba las dos pestañas de las herramientas de tabla dinámica que son opciones y diseño, ¿sí? Bueno, pero ahora vamos a empezar a seleccionar los campos. Espérame que un ratito porque mi perrito acá me está mordiendo mi pie. Mauri, vení un poco a llevarle a Kevin. Estaba haciendo comida de perro. Bueno, vamos a empezar tildando. Al tildar fecha, de hecho quiero que tildes, vamos a empezar de arriba a abajo ahí en la lista de campos ahora, ¿sí? Quiero que tildes la casilla de verificación que dice fecha Maga, que está a tu derecha, muy bien. Al tildar, quiero que se noten dos cosas. Cintia, si de por ahí en tu máquina, que ahora en realidad no estás usando, pero cuando hagas una tabla dinámica en una máquina que sea de versión diferente a la de Maga, puede ocurrir, y a vos también Maga te digo lo mismo, ¿sí? Puede ocurrir que al tildar fecha
no aparezca así como estamos viendo ahora en pantalla. Ahora en pantalla estamos viendo que aparecen las fechas en formato de fecha corta. Y está bien, así normalmente aparecen, pero aparecen las fechas cortas como tal, hasta la versión 2010. Desde la versión 2010 para arriba o en adelante, Excel hace un grupo de, bueno, veo que llevó mi zapato también, eh, hace un grupo de fechas, pero no las muestra así como estamos viendo en fecha corta, las muestran como año, trimestres y meses. ¿Por qué menciono esto ahora? Porque a veces cuando uno sigue esta secuencia en computadoras de versiones actualizadas, no ve así como estamos viendo ahora en pantalla, sino vemos que sale, por ejemplo, 1960, 1974 y 2017 como grupos de años de fecha que no se ven en una sola columna. Es decir, 3 filas nomás veo y no veo, ¿cuántas son? No veo 11 filas como veo ahora, por ejemplo, ¿sí? Bueno, pero fuera de eso, quiero que se visualice otra cosa. Aparte de ver en la columna A la información, desapareció ya ese icono, como ese dibujo que se veía antes cuando la tabla dinámica estaba vacía. Yo no tengo todavía una información numérica. Si bien las fechas son números, veo todavía como rótulos, ¿sí? Son unos rótulos que veo a la izquierda en la columna A, pero estos rótulos no tienen ningún importe. Otra cosa, si miro en las áreas de la tabla dinámica, debajo de la lista de campos, veo que fecha aparece ahora en el área de rótulos de fila, ¿sí? Y en rótulos de fila veo ahí un campo llamado fecha que tiene una flechita que señala hacia abajo para indicarme que ese es el campo que se está usando. Por otro lado, arriba en la lista veo que fecha está tildado y aparece en negrita el nombre fecha, ¿sí? Son las características que vamos a ir viendo en la medida que vayamos usando los campos de las tablas dinámicas que vamos a usar. Las demás que no están tildadas, las casillas de verificación, se pueden ver que no están resaltados y tampoco tienen el check en la casilla de verificación. Quiero que ahora se tilde cliente. Tilda un poco cliente un ratito, por favor, Maga. De la lista, la que está debajo de fecha, esa. Quiero que se note que en el momento que tildamos cliente, cliente pasa a mostrarse en negrita, se ve el check a la izquierda, abajo en el rótulo de fila, ahora veo que cliente también ya aparece debajo de fecha. En la hoja veo que esa cantidad de fechas que se veía, digamos, uno debajo de otro, ahora ya tienen otros datos, pero la particularidad es que todavía veo en la primera columna. Es decir, no es porque tilde cliente que veo una segunda columna en donde en fecha veo una información y en la columna al lado veo otra información. No, en la misma columna se ven todos los datos de fecha y dentro de cada fecha cuáles son los clientes que aparecen en esa fecha. Todavía seguimos viendo rótulos. Si queremos entender, esto está haciendo que se alargue mi tabla dinámica. De 11 filas que tenía hace rato, ahora tiene más filas. Y para llegar al final de la lista, yo tengo que irme ahora para abajo. Quiero que ahora en la hoja, en la columna A, te vayas un poco a ver en qué celda aparece el final de esa lista. Entonces, de 15 o de 16 que estaba hace rato el total general, ahora vemos que el total general se fue al 51. Y ojo que total general es un título todavía, no hay importes que se tengan que ver porque todavía no llegamos a tildar el que tiene el valor numérico. Sí o no más, no hay problema. Tipo de cliente ahora. Al tildar tipo de cliente, de vuelta a la misma cosa. Aparece un tercer campo en el área de rótulos de fila. Mi columna A sigue mostrándome rótulos, todavía no veo nada en la columna B. Mi total general se fue todavía más abajo porque ahora está ingresando cada vez más información dentro de cada grupo de fecha, de cliente y ahora la característica que quiero que notemos acá es que fecha, que era la primera que tildamos, es la que en la columna A se muestra más pegada a la izquierda. Cada fecha que yo vea es como que está más pegada a la izquierda y tiene delante un botón menos. Ese botón menos indica que ese elemento tiene un subelemento. Y ese subelemento que está después de la fecha, en este caso podemos entender que es el elemento ya del campo cliente. No importa si estamos muy arriba o muy abajo, podemos ver que la fecha está pegada a la izquierda, tiene un botón menos y abajo hay
otro elemento que también está resaltado en negrita y también tiene un botón menos, pero es como que empieza a tener una sangría, ¿sí? Esa sangría que se ve para Sol Pizzería, que es el primer cliente que nosotros vemos después del 16 de mayo del 60, es un elemento que está ya dentro de la fecha 16 de mayo. Y también vemos en el mismo margen, es decir, en la misma columna, pero un poco más abajo, el segundo cliente que es Universidad Nacional. Hasta acá, todos los que tienen un botón menos significa que existe un elemento que está dentro suyo, digamos, pero de otro campo. En este caso, VIP, que está dentro de Sol Pizzería y también dentro del 16 de mayo de 1960, ya es el elemento del tercer campo, en este caso de tipo de cliente, que tiene otra vez una sangría mucho más grande a la anterior y no tiene el botón menos. Para que yo visualice un elemento sin botón significa que es el último nivel de datos que yo tildé en este orden y eso es lo que yo estoy visualizando. Básicamente se entiende de esa manera cuando yo observo datos de una tabla dinámica en donde hay muchos campos en una sola área. Quiero que se entienda que hasta ahora, de las 4 áreas que tiene la tabla dinámica, una sola es la que nosotros estamos viendo que se está utilizando, que es el área de fila. Eso no significa que las otras no se van a utilizar. Significa que por defecto Excel no usa las otras 3 porque él entiende que todos los valores que no se van a resumir como suma, como promedio, como máximo, como mínimo, no deben estar en otra área que no sea fila, ¿sí? Por eso nos estamos viendo que hasta acá todo está mostrándose en fila. Sigo otra vez. Clic en vendedor ahora. Como siempre, se va a seguir alargando, el total general cada vez va a ir bajando más, cada vez vamos a ver más elementos con subtotales. Ahora, por ejemplo, VIP ya tiene un botón menos a la izquierda con el mismo margen y abajo de VIP ahora veo un nombre, que en este caso es el nombre del vendedor, en este caso es el vendedor Rodolfo, que no tiene el botón menos, pero tiene una sangría mucho mayor a todo lo anterior. Entonces, de una forma visual, yo puedo ver cuáles son los diferentes elementos que hasta acá conforman esta tabla dinámica que todavía no tiene importes y que va mostrándome de una forma distintiva a cada una de los elementos que van viéndose en el área de fila. Último, tildar localidad, por favor. Ahora Rodolfo tiene que tener un botón menos y abajo de Rodolfo, con más sangría todavía, aparece Asunción. Ojo que yo me estoy centrando en la primera serie de elementos nomás. Si quiero seguir repitiendo, voy a ir haciendo lo mismo con todos los valores de abajo, pero como hay muchos, entonces con el primero me basta para poder ir viendo eso, ¿sí? Bueno, y por fin llegué a Monto. Monto es el que en mi base de datos tiene importes y ese es el que me va a mostrar datos numéricos en la tabla dinámica. Entonces vamos a tildar Monto. Quiero que noten que cuando aparece monto, si bien aparece como formato de fecha larga, no aparece como formato de número, en realidad tengo que aclarar algo acá. Para mis ejercicios, yo a propósito dejo que se visualice como formato de fecha larga, pero acá yo quiero que ustedes distingan dos cosas. Primero, en Excel, ¿cuándo se visualizan datos como fecha larga? Disculpen, no era esa es la pregunta. ¿Cuándo se visualizan los datos con numeral? Eso es lo que quería preguntarle. ¿En qué momento es lo que yo veo los datos Cuando es como muy numeral? extensa la información. Eso, cuando la información se tiene que ver y mi ancho de columna es más pequeño que el ancho de la información, esa es una característica. Pero esta característica que yo veo no tiene nada que ver con el ancho. De hecho, Maga, trata un poco de agrandar hasta la columna J por ahí tu ancho. Hasta ahí, solta un poco. No es ese el problema. Entonces yo quiero llevarle a lo siguiente. ¿En qué otro momento se va a llenar de numeral y no es problema de ancho? Cuando la información tiene que mostrarse como número, pero se ve como formato de fecha larga. Y ahí quiero que se entienda de la siguiente manera. Van a haber números que al estar en formato de fecha larga van a mostrar una fecha. De hecho,
quiero que noten que ahí esa fecha larga, al ensanchar lo más posible, ya se ve como fecha larga, viernes 6 de octubre, pero miren de qué año, del 8744. Es decir, ese en realidad tiene que ser un número nomás, que yo tengo que ver como número, no como fecha larga, pero como es un número que está dentro del rango de fecha calendario de Excel, entonces se ve como fecha larga. Pero puede que encuentre yo números que no estén dentro del rango calendario, es decir, que superen ya el último dato de fecha que se tenga registro. Entonces, a partir de ahí ya se muestra así, como estamos viendo. No importa hasta dónde yo le lleve al límite de la columna, él siempre me va a mostrar con numeral. De hecho, pone un poco tu puntero del mouse en una de esas celdas que tiene numeral un ratito, así encima, sin hacer clic. Llevar nomás tu puntero del mouse y dejar encima. Quiero que note que él trata de mostrar y de hecho agarra toda la pantalla el numeral. Bueno, en realidad no veo ninguna aclaración, pero normalmente ahí tendría que salir que la información tiene que mostrarse como numeral. Bueno, en esta versión nomás no es así, pero no importa. Ahora yo le voy a explicar de la siguiente forma. Quiero que ahora hagas clic en la columna B, ahí en la letra B luego, Maga, con tu mouse. Bien. Y ahora te vas a insertar, no, miento, estamos en inicio. Viste que ahí en el medio arriba dice fecha y tiene una flechita ahí arriba, luego en la cinta de opciones, ¿sí? El formato de número, ese. Entra un poco ahí. Bueno, anda, espera acá un ratito. Me salió algo acá enfrente de mi pantalla. Ahí. Andate un poco y decirle, espera que, número decirle. No, discúlpame, no, te dije mal. General, quiero que le digas. Clic allí y decirle general, que el primero de la lista. General, decirle. Bueno, ahí está. Esos valores que hace rato se veían como fecha larga no corresponden a un número que en el calendario de Excel corresponden a una fecha, sino que están por fuera del rango. Y miren qué número es, 5.800.000, 3.300.000. ¿Cuál era el que aparecía? Ese que está como Universidad Nacional, es decir, 2.500.000 en formato de fecha larga, sí me daba una fecha, pero me daba una fecha allá en el año 8.300, no sé qué decía, ¿verdad? Bueno, fuera de eso, ahora sí yo estoy viendo. Así se tuvo que haber visto desde el vamos, desde el principio, la tabla dinámica cuando yo tilde monto. Ahora recién se ve como se tuvo que haber visto. Pero también una aclaración. No siempre en la tabla dinámica yo voy a ver separadores de miles o formato de moneda, aunque mi base de datos lo tenga. De hecho, pasate un poco un ratito a la otra hoja, a la hoja tab 1 que está a la derecha de esta hoja, Maga. Vamos a ver que la columna monto ya tiene formato de separador de miles inclusive, pero en el momento que yo llevo a la tabla dinámica y por primera vez tildo, ese formato no se tiene en cuenta, va a aparecer así en bruto. Por lo tanto, no me queda de otra que cualquier tabla dinámica que yo vaya a hacer tenga que ponerle el mismo formato o ponerle el formato que yo quiero ver, o con separador de miles, o con moneda guaraní, o con euro, o con dólares, o con lo que quiera visualizar, ¿sí? Esa no es una aclaración que yo quiero que ustedes sepan y manejen, ¿sí? Entonces, pasemos a hoja 1 otra vez. En hoja 1 vamos a tener que hacer, así como le pasamos de formato de fecha larga a formato de número o a formato general, quiero que vuelvas a seleccionar, de hecho ya está lo seleccionado la columna B, pero ahora sí quiero que le pongas los separadores de miles, por ejemplo, ¿sí? Entonces, si querés, podés entrar otra vez en la lista o podés directamente ya hacer clic en el botón de los tres ceros. Eso, solo que los tres ceros muestran con dos decimales y le vamos a sacar y ahí ya estamos. Si querés también, podés hacerle doble clic ahí en la divisoria de la columna B y C para que se autoajuste y se vuelva más chica la columna B, se autoajuste entonces y se vea más compacta la información. Bueno, pero hasta acá quiero que de vuelta selecciones una celda nomás de la tabla dinámica, haciendo una vez nomás clic, y en ese momento debe aparecer de vuelta la lista de campos. Hasta ahora, todos los campos que tildamos se ven en negrita, se ven tildados la casilla de verificación hasta la izquierda y va desde fecha hasta monto, tipo de factura, el único que no entró. Y abajo, en las cuatro áreas, vemos que solamente dos áreas se utilizan. El área de fila, que tiene todo lo que son rótulos, inclusive la fecha, y el área de valores o sumatoria de valores, que vemos que tiene los importes numéricos que se muestran con el nombre siguiente. Suma de. Suma de y monto es el nombre del campo originalmente y así se visualiza. Es decir, lo que él está haciendo es sumando todos los elementos de monto
de acuerdo a los rótulos que yo tengo a la izquierda en la columna A. Pero vamos a hacerlo más fácil. Ahora quiero que solamente le dejes a monto tildado y a todito lo demás quiero que le des tilde. Sacale a todito el check que tiene a la izquierda y solo monto se va a quedar, solito monto. Entonces va a ir achicándose hasta que monto aparezca solito. Bueno, ¿qué es lo que vemos? Que si yo no uso ningún rótulo, Excel en la tabla dinámica lo que hace es me suma todos los elementos de monto. Y ese es el primer dato que él me ofrece, ¿sí? Es un dato rápido, un dato dinámico que me muestra haciendo la operación estrella, que es la sumatoria con todos los valores de la base de datos y entonces me muestra 148,200. Bueno, ¿por qué lo que se le llama tabla dinámica? Porque a partir de que yo tilde cualquier campo, él me va a empezar a dar cortes de información de esa base de datos. Evidente, la base de datos de ahora nosotros vamos a usar y va a ser estática, es decir, así hasta el final del curso vamos a tener de esa forma, pero en la información de empresa, normalmente esa tabla dinámica va a ser actualizada cada cierto tiempo. Entonces, supongamos nomás que yo, no sé, mañana hago un corte de todos los datos que tengo en la base de datos de la empresa, ahí en MaxiPlus, y pueda hacer un informe de lo que hasta acá, no sé, se compró, se vendió, el costo, el margen, los proveedores, los clientes, los tipos de productos, no sé, lo que se les ocurra que tengan, inclusive información contable, ¿verdad? Entonces, cada cierto tiempo, si eso se actualiza, yo voy a poder ir viendo también la información actualizada. En este caso, repito, no vamos a actualizar, vamos a tener siempre un corte a ayer, por decirlo de alguna forma, y ese nomás va a ser nuestra información con la que vamos a jugar, digamos, ¿verdad? En este caso, lo que ahora quiero que se entienda es que 148,200 es el total de la información, suma eso en total mi base de datos, y ahora, por ejemplo, tilda un poco localidad, por favor. Al tildar localidad, en la lista de campos, vamos a ver que ahora lo que tengo es, supongamos que esta información de la empresa. Entonces digo, bueno, de estas ciudades son los clientes a los que yo le vendo, ¿sí? Entonces, en total vendí 148,200 y esto se distribuye de esta forma. En Ciudad del Este tanto, Asunción tanto, Encarnación tanto, Luque tanto, Ñemby tanto, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pero aparte de eso, quiero ver quién lo que le vendió a esta gente. O sea, en esta ciudad estoy vendiendo así, pero ¿quiénes son los vendedores? Entonces tildo vendedor. Y al tildar vendedor puedo abrir todavía más la información y veo que en Asunción vende Juan y Rodolfo. En Ciudad del Este, Andrés y Raúl. Y así si quiero ir haciendo. Pero digo yo, bueno, pero mi información es así muy vertical. O sea, veo, digamos, uno debajo de otro los datos. ¿Qué pasa si no puedo tener así más como tabla? Se puede. ¿Haciendo qué cosa? Modificando la información que se ve en la lista de campo. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Quiero que noten que localidad y vendedor están en el área de fila. Y nunca se usa ni columna, ni informe, o ni filtro de informe. Entonces yo mismo voy a mover del lugar. ¿Cómo? Quiero que ahora selecciones la flechita que está a la derecha de vendedor, que está en el área de fila, Maga. Espera que te voy a marcar para que me entiendas. Acá. Ahí. Esa es la flechita que le tenés ahí a la derecha de vendedor. Quiero que le dé un clic en la flechita y al darle clic aparece una partida de opciones y ahí quiero que noten, bueno, acá yo voy a explicar algo antes de hacer lo que le voy a pedir a Maga. Primero, en la parte de arriba tengo un segmento de 4 opciones, de las cuales 2 no están activas, subir y mover al principio. Si yo uso una de estas, lo que voy a hacer es modificar la información en el área donde estamos, que es el área de fila. Dale un poco subir un ratito más. Este, Ese. Quiero que noten algo. Vendedor que estaba abajo en localidad, ahora se fue arriba en localidad. Y miren la tabla dinámica. Ahora mi informe, que hace rato era de localidad para cada vendedor, ahora es de vendedor para cada localidad, ¿sí? O sea, cambié el aspecto de la visualización. Le hice principal a mi vendedor y secundario a mi localidad. Moviendo nomás entre los campos de la misma área, del área de fila. Bueno, sigo. Entra otra vez en vendedor. En la flechita de vendedor otra vez quiero que entre a la derecha. Ahora no voy a usar los 4 primeros porque esto va a ser siempre lo mismo. Solamente el movimiento de los elementos dentro o de los campos dentro del área de fila. Ahora voy a señalarte primero antes de que hagas algo. Este es el segundo segmento.
El segundo segmento ya me permite mover no solamente dentro del área, sino a otras áreas. Y se marcan aquellas áreas donde yo no estoy. Como yo estoy en el área de fila, mover rótulos de fila está inactivo, está así en gris. Y lo demás sí está activo. Filtro de informe, rótulo de columna, mover a valores. Seleccionamos el primero, mover a filtro de informe. De ese segundo segmento, ¿verdad? Ahí, clic. Bueno, entonces puedo ver que la información ahora me muestra en el área de filtro de informe al vendedor. Ya no está más conmigo en el área de fila. Y en la hoja puedo ver que ahora sigo viendo la lista de los locales donde estoy vendiendo y arriba se fue vendedor. Pero vendedor dice al lado todas y tiene un filtro. Voy a entrar un poco un ratito en ese filtro donde dice todas, ahí en la hoja, ¿sí? Entonces entro en todas. Entonces en este caso me voy a ir hasta la hoja, te voy a marcar ahí para que entiendas que ahí es lo que quiero que te vaya ahora. Y en ese filtro de todas, quiero que entres y quiero que veas que ahí están los vendedores. Entonces, la idea es entender que si yo llevo a filtro un campo, yo puedo filtrar. Vamos a suponer que yo quiero saber, bueno, Andrés, quiero saber cómo es lo que vende Andrés, en dónde es lo que vende Andrés. Entonces selecciono Andrés, le doy a aceptar y al darle a aceptar, el informe que tengo abajo solamente me va a mostrar las ventas que hizo Andrés, en qué ciudad es lo que vendió Andrés y cuánto vendió Andrés. Ojo que esto es una información en bruto, es decir, yo todavía no estoy cortando por fecha.